Hola, en este vídeo te voy a explicar con todo tipo de detalles cómo aprendí a programar con JavaScript después de haber aprendido HTML y CSS. Es decir, te voy a contar los pasos que seguí y sobre todo los proyectos que realicé en mi etapa de aprendizaje para que así tú puedas repetirlos y aprender de una manera óptima. Además, en la descripción te dejo un enlace con el repositorio en GitHub con todos los proyectos que te voy a mencionar, por si pasas a la acción, decides hacer alguno y te quedas atascado, para que veas cómo los he llevado a cabo yo. Y es que los proyectos que fui desarrollando para aprender JavaScript seguían una escala de dificultad perfecta. Comencé con las bases de la programación con JavaScript y poco a poco fui realizando cosas cada vez más y más complicadas, de tal manera que en cada proyecto tuviera que esforzarme por completarlo, pero no fuera tan complicado como para echarme a llorar. Y de esa manera fui mejorando poco a poco en cada desarrollo, hasta convertirme en desarrollador full stack. Así que si te interesa esta guía práctica y bastante completa para que aprendas a programar con JavaScript de una vez, este vídeo te va a ser de gran ayuda. En primer lugar, como ya te he mencionado, comencé con las bases de la programación, ya que no puedes empezar a programar sin conocerlas más o menos. Estoy hablando pues de entender lo que es una variable, un array, una función, un ciclo for, un if-else y todo este tipo de cosas. Y ojo, te estoy hablando de entender lo que son, no de que sepas aplicarlos ya a la perfección desde el principio. No te rayes, bro, para eso queda un largo y estimulante camino, no tengas prisa. Para aprender estas bases de programación de las que te hablo, es suficiente con que te veas un curso cualquiera en internet. No es muy complicado. Buscas en YouTube curso de programación con JavaScript desde cero para principiantes o algo así, y seguro que encuentras 1000 cursos que puedes mirar en los que te enseñan estos conceptos básicos, y con que entiendas lo que son y lo que hacen, podemos pasar ya directamente a la práctica, ya que como he dicho en algún vídeo, a programar se aprende programando. Así que vamos allá. En primer lugar, realicé un generador de contraseñas muy básico, en el que tú introducías tu nombre, tu apellido y tu color favorito, y la aplicación te generaba una contraseña, la cual era tu nombre, seguido de tu apellido, seguido de tu color favorito y con un número al final, el cual no te pienses que se generaba aleatoriamente, sino que lo introducía yo en una variable directamente en el código. Es decir, era un proyecto muy sencillo para ir familiarizándome con JavaScript. El segundo proyecto que realicé, me acuerdo que se fue complicando un poco más, pero no mucho, y me motivó mucho a seguir aprendiendo. Se trataba de una aplicación web que te decía el precio de tu billete de tren, calculándolo en función de los kilómetros que tenías que recorrer y la edad. Y es que el precio por kilómetro era de 0,21 euros, y en función de tu edad se te aplicaba un descuento u otro. Si tienes menos de 18 años, el descuento es del 20%, y si tienes más de 65, el descuento es del 40%. De esta forma aprendí un poco el funcionamiento de if-else. En tercer lugar, hice un ejercicio para ejercitar todavía más mi lógica de programación y seguir mejorando. Se trata del famoso ejercicio de Fizzbooth. Si no lo conoces, te lo explico. Se trata de un programa el cual tiene que escribir en la pantalla los números del 1 al 100, pero en los números que sean múltiplos de 3, en vez de escribir ese número, tienes que escribir la palabra fifth, y en los números que sean múltiplos de 5, en vez de escribir el número correspondiente, tiene que escribir la palabra booth, y en los números que sean tanto múltiplos de 5 como múltiplos de 3, en vez de dicho número, tiene que salir la palabra Fizzbooth. Es un ejercicio bastante conocido que hace todo el mundo cuando empieza a aprender a programar y te diviertes bastante, la verdad. Es divertido. En cuarto lugar, el proyecto que realicé fue un login falso. Yo tenía en un array una serie de emails que podían acceder a la aplicación y el usuario debía meter su email para ver si puede entrar o no. Y como estás imaginando, si estaba en ese array, puedes entrar. Y si no, pues no. Cabe realizar que ni siquiera había realizado nunca un formulario normal con inputs de HTML. Me limitaba a meter los datos a través de prompts de JavaScript, que si no sabes lo que son esas cajas que aparecen de repente en la pantalla pidiéndote algún dato. Pero lógicamente eso no lo usa nadie en una página web normal. Pero como estaba aprendiendo y lo único que me interesaba era que se metiera el dato que yo quería introducir de cualquier manera, pues no había problema. En quinto lugar, realicé el típico carrusel. Y te tengo que decir que este proyecto, la verdad, es que por ese entonces me rompió demasiado la cabeza. Yo tenía una carpeta con imágenes, ¿no? Y tenía un array en el cual metía una lista con los nombres de las imágenes, y tuve que hacer un carrusel con ellas, el cual tenía dos botones, uno para avanzar y otro para retroceder, y además todas las imágenes de la lista tenían que salir a un lado oscurecidas, y la imagen que se viera en grande no tenía que salir con oscuridad, tenía que salir brillante. Fue un ejercicio que, como ya te digo, en ese entonces me costó bastante, la verdad, pero me enseñó mucho.
Sobre todo le di bastante a esto porque comprendí el funcionamiento de los ciclos, y la siguiente vez que realicé un carrusel a mano no me costó tanto. Después de este maravilloso carrusel hice una lista de la compra completamente estática, pero en vez de hacerla con HTML metí los datos con JavaScript a través de un bucle, ya que los tenía en un array y ya está. La verdad es que este no tiene mucho. El siguiente ejercicio que hice fue un programilla en el que tú metías una palabra y a través de la consola te decía si esa palabra era un palíndromo o no, es decir, si se lee igual de izquierda a derecha que de derecha a izquierda. De esta manera tenías que tratar los datos que introducía el usuario y hacer comprobaciones desglosando cada letra y este tipo de cosas. Pero bueno, fue bastante simple de realizar, no me rompí mucho la cabeza. El siguiente proyecto que hice fue el clásico pares o nones, pero esta vez contra el ordenador. Básicamente al comienzo el usuario tiene que elegir entre pares y nones y luego debe introducir un número del 1 al 5. Posteriormente generamos aleatoriamente un número entre el 1 y el 5 que será el que elija el ordenador. Sumamos los dos números y declaramos si la suma ha sido par o impar usando una función. Y simplemente en la consola dices cuál ha sido el número del usuario, cuál ha sido el número del ordenador y quién ha ganado. Bastante divertido y ameno, la verdad. La verdad es que ahora que me he puesto a recordar todos estos ejercicios que hacía cuando estaba aprendiendo JavaScript, me hace darme cuenta de lo que me divertía aprendiendo este lenguaje y que luego la programación cambia mucho cuando empiezas a trabajar, pero bueno, siempre es bonito. El siguiente ejercicio que realicé fue el buscaminas, es decir, una réplica del videojuego Buscaminas de toda la vida, pero no era el Buscaminas normal, sino un Buscaminas muy cutre que no tenía todas las funcionalidades que tiene que tener el juego para que puedas jugar. Pero bueno, estamos aprendiendo, bro, no te alteres tanto. Podrías elegir 3 modos: fácil, medio o difícil, y lo que variaba era el número de cuadraditos que había, y cada vez que comenzabas a jugar pues había una serie de bombas ocultas, pero que tú no tenías modo de saber dónde estaban, porque los números que había en los cuadrados pues eran aleatorios, pero había bombas por ahí escondidas, que era la cosa. Entonces si clicabas en una, perdías. Y bueno, te has dado cuenta de que en esta aplicación pues no se podría jugar porque no se puede, no hay modo de saber dónde están. Pero bueno, para aprender a programar y pasar el rato pues está muy bien. Y sirvió pues para ir mejorando mis habilidades, que es lo que estamos buscando. Y el último proyecto del que te voy a hablar en este vídeo fue un jueguillo que en este caso sí funcionaba, y se trataba de que se generaban 5 números aleatorios en la pantalla, pero al cabo de creo que 3 o 5 segundos desaparecían. Entonces el programa te pedía que fueras metiendo esos números de uno en uno, intentando acordarte de todos, lógicamente. Y cada número que acertaras, pues era un punto. Y al final, pues te decía tu puntuación y los números que habías acertado. Nada del otro mundo, la verdad. Y bueno, estos han sido los 10 primeros proyectos que realicé con JavaScript. Obviamente, para alcanzar un buen nivel por el cual te contraten, tienes que seguir aprendiendo y seguir realizando un montón más de ejercicios, además de ir incrementando la dificultad. En mi caso, lógicamente seguí desarrollando cosas, nunca paré. De hecho, a día de hoy sigo ejercitándome todos los días. Y bueno, conforme fui cogiendo cada vez más soltura con JavaScript, fui añadiendo ejercicios con Vue.js. Pero como no quiero que este vídeo me quede kilométrico, si quieres que te haga un vídeo enseñando los 10 siguientes proyectos que realicé para seguir aprendiendo, déjamelo en los comentarios, crack. Y si realmente te interesa aprender a programar con JavaScript, te invito a que hagas estos 10 proyectos y que pruebes, te equivoques y aprendas. Y ya verás como partiendo de la base, partiendo de los primeros ejercicios, vas a ir mejorando y cogiendo cada vez más confianza. Y si finalmente decides pasar a la acción, recuerda que en la descripción de este vídeo te dejo el repositorio en GitHub para que puedas ver cómo los hice yo. Eso sí, no esperes que sea el código más limpio y sofisticado del mundo, ya que estos proyectos los realicé cuando llevaba programando como 3 meses, así que no te alteres, brother. Y dicho esto, si te gustan mis vídeos, si te interesa la programación, te puedes suscribir a este canal. Y nada más, amigo. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.